Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas. Bienvenidos amigos al tercer segmento de su programa Haciendo Patria, hoy con nuestros amigos Iván Viloria y Walkelis Araujo. Estábamos hablando de este apasionante punto que es que los jóvenes están buscando a Dios verdaderamente y que lo observan ustedes, o sea, no es un cuento ni estamos escuchando voces raras, no, lo están viviendo en sus propias iglesias, en sus propias comunidades, y yo también lo he visto en muchísimos grupos pues, en los que participo de alguna manera. Ese sería entonces el reto de la fe, sería rescatar aquella necesidad, aquella inquietud, aquel deseo consciente de comprender el por qué necesito a Dios en mi vida. Claro que sí. ¿Sabes que el detalle de hace algunos años es que habíamos perdido un bloque generacional? En nuestras iglesias se congregaban las personas adultas, las personas muy mayores, las viejitas que iban con el rosario. Ella decía, cuando tú seas viejo vas a la iglesia. Y veíamos el grupo de niños que estaba en el bautismo, que estaba en la primera comunión, que estaba en la confirmación, pero ahí había un desierto. Se confirmaban y ¡blum! Hasta la época del matrimonio, claro, o hasta el momento de un acontecimiento triste en la vida, que murieron amigos, no lo volvíamos a ver. Ahora estamos recuperando ese bloque generacional. La adolescencia y la juventud está siendo rescatada por Jesucristo. Ha intervenido muchos elementos, sobre todo en la parte publicitaria, las imágenes de grandes jóvenes que se lo han dado todo por Cristo. Vemos cómo los grandes conciertos de música cristiana están haciendo ver cómo los jóvenes tienen algo apasionante. La danza dentro de la celebración cultural ha tenido también un gran elemento. Las escenografías, las obras, el teatro, la mímica, también las expresiones corporales, todo lo que es la parte corporal y sobre todo los retiros de corte juvenil. Temas, por lo menos, ¿cuándo se hablaba en la iglesia del sexo? ¿Cuándo se hablaba en la iglesia de las drogas? ¿Cuándo se hablaba en la iglesia del rock, de todo esto? Entonces, hoy también los temas a predicar son de acuerdo al oído del joven. Entonces ya él no va solamente a escuchar los dogmas, los principios fundamentales de la fe, sino ahora también se le invita y se le hace una buena cuña publicitaria, hoy aprovechando el Facebook, aprovechando el Twitter, aprovechando la televisión, con bellas imágenes, con un buen sonido, con un buen fondo musical. Entonces el joven dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué a esta publicidad le ponen una salsa? ¿Por qué a esta publicidad le ponen un merengue? ¿Por qué a esta publicidad le ponen un rock? ¿Por qué a este le ponen este tipo de ritmo de la época, del momento histórico? Y entonces el muchacho es como un gancho que se utiliza en la parte publicitaria, pero detrás viene algo más poderoso, que es la palabra, la que verdaderamente atrae y atrapa. Está mercadeando, señores, claro. La iglesia utiliza el mercadeo. Hay de aquellos que rechazan el mercadeo como herramienta para promover. Por no Dios, viven en esta época. No viven en esta época, así que... Viven en otro, se quedaron atrás. Muy bien, y es muy cierto. ¿Sabes que si Jesús hubiese vivido en este tiempo, hubiese venido en este tiempo, la hubiese usado completamente? Yo me imagino claro, que por supuesto, sí. claro. Usted, por supuesto tú que también sí. piensas que es lo mismo, o sea, claro, hay toda una evolución. Es que fíjate, eso es cierto. Por ejemplo, comúnmente los niños iban a la iglesia con los padres. Hasta cierta edad que de repente usted va conmigo para la iglesia porque va, ¿entiende? Claro. Pero llegó un momento en que no voy, claro, ¿entiende? Pero tú ves muchos de esos muchachos, por ejemplo, en el caso particular nuestro, muchos de esos muchachos que iban de niños a la iglesia y que en un momento dado se perdieron. Correcto. Si digo se perdieron de asistir, no lo mismo más claro, congregados, pero tú los estás viendo regresar ahora con 20 años. Qué bueno. ¿Ve? Los está viendo regresar con 20 años, pero los está viendo regresar con una pasión extraordinaria. Cuando tú ves en ese momento, que nosotros llamamos ese momento de celebración, en ese momento de adoración, tú los ves que están inmersos, ¿no? Si no es ese muchacho que tú ves y que se sienta así a mirar al cielo, allí todo aburrido, no. Sino que tú los estás viendo inmersos, están metidos, están adorando. Tú los ves con sus manos levantadas, o si estamos aplaudiendo, están aplaudiendo. Están en el asunto, como decimos. Si realmente ellos saben que tienen una relación personal con Dios. Ya no es que mi mamá me dijo que viniera o que mi abuela me dijo que viniera, sino que yo sé que debo venir, que debo tener este momento de reunión y que vengo a adorar a Dios. Es decir, vengo a comunicarme con Dios, vengo a aprender de la palabra de Dios, pero también vengo a adorarlo. Y entonces están metidos, como decimos nosotros, están metidos en el asunto y lo están haciendo de una manera voluntaria. Y no solamente eso, lo están compartiendo con sus amigos, porque lo que decía Walkelis ahora hace un momento es interesante. Si los muchachos preguntan, porque muchos de esos muchachos que están inmersos en la droga, ¿cuántos muchachos nos conseguimos nosotros que nos dicen, ayúdenos, yo quiero salir de esto?
¿Ves? Entonces ellos ven, oye, a sus amigos, a aquel que era mi amigo con el que yo me crié, oye, ese chamo anda bien, mira, yo lo veo bien, el muchacho está estudiando, está echando para adelante y mira cómo estoy yo. Y le preguntan, mira, ¿qué tienes tú, chico? ¿Ves? ¿Qué tienes tú? Porque yo veo que tú no te drogas, no te emborrachas, no haces esto. Oye, yo quiero lo que tú tienes. Claro. Entonces ellos tienen la oportunidad de poder compartir. Ahora, escuchándolo, recuerdo un evento en el que visité a un buen amigo, un señor pues bastante adinerado, en su negocio. Es un gran trabajador, bien se merece lo que tiene y muchísimo más, trabaja muchísimo, ¿no? Y entro y me muestra cómo amplió su negocio, ¿no? Y unos terrenos y una cosa, y yo quedo sorprendido, ¿no? Y miro y volteo y le pongo la mano en el hombro y le digo, bendito sea Dios, hermano, que Dios te cuide de todo lo que estás haciendo. Y él queda impactado, ¿sí? Y ya la camaradería se acabó para entrar en una burbuja distinta, y le dije, ¿qué pasó? Me dice, Luigi, qué raro es que una persona se alegre de que a uno le vaya bien. Esto hace unos 3 o 4 años. Ahora cuando escucho lo que estoy escuchando, lo que estamos hablando, digo, bendito sea Dios, se está rescatando la conciencia, se está rescatando la necesidad de Dios, que es lo que hablábamos, hay que volver a meter a Dios en nuestra vida, ya lo sacamos, ahora hay que volverlo a meter. Esto hará parte de la evolución de la iglesia. Entiendo, por ejemplo, Iván, que ustedes están en un proyecto de construcción de una sede o algo así, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poquitín de eso? Bueno, estamos haciendo porque lo tenemos en diseño apenas ahora, ¿no? Un centro de convenciones, allí frente a la Guardia Nacional, Dios mediante, tenemos el diseño arquitectónico hasta ahora solamente. Estamos esperando en la provisión divina para todo eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, estamos trabajando duro, además de tener el salón de reuniones, queremos tener un lugar donde tengamos, un plan de servicio social a toda la comunidad de allí, algunos consultorios médicos, farmacia, panadería, algunas cositas que queremos Ahora, hacer allí. Te hago la pregunta porque todo esto obedece a que hay un proceso evolutivo, hay un proceso de desarrollo. Porque si no tuvieras la necesidad de aspirar a tener aquello, pues no lo estarías haciendo. Claro, por supuesto. Ahora, eso implica que la misma gente te está pidiendo de alguna manera, acudiendo y participando de ese tipo de cosas. Del lado de Walkeli, recién celebraste el Día de la Misericordia. Yo lamenté mucho no acompañarlos, pero supe que fue un absoluto éxito, y eso es otro ejemplo del crecimiento también de la iglesia. Mira, estamos pensando, con motivo de la misericordia divina, hacer algo concreto. Estamos trabajando en la Vía Sabana Libre, Vía Ignotú, en un proyecto que es la Granja de la Misericordia, porque ante esta avalancha de jóvenes que nos está regresando a la iglesia, muchos regresan sanos, gracias a Dios, porque, bueno, tuvieron unas caídas, pero muy superficiales, pero otros llegan muy heridos, sobre todo en el mundo del alcohol y de las drogas. Entonces, en una experiencia que tuvimos en Medjugorje, allá donde está apareciendo la Virgen Reina de la Paz, en Yugoslavia, en la Bosnia-Herzegovina, ellos trabajan a través de la cristoterapia, oración, palabra y trabajo. Y han construido 14 granjas de la misericordia divina, cenáculos le llaman ellos, que consiste en que los jóvenes puedan vivir ahí, muchachos y muchachas, bajo la dirección de la palabra, bajo la autoridad de la palabra. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes han perdido el principio de autoridad. Ya no creen en el padre, ya no creen en la madre, ya no creen en la familia, ya no creen en la escuela, ya no creen en la sociedad, y entonces se van al sinsentido. Por eso tiene que venir la palabra a tomar de nuevo el principio de autoridad, que no lo tiene ni el padre ni la madre, y no lo tiene el Estado. Entonces es la palabra la que los congrega. Pero la palabra necesita también la oración, es decir, el diálogo, la comunicación, porque el muchacho pregunta, el muchacho se interroga, el muchacho es inquieto, pero además de eso necesita la acción, el trabajo. Entonces, estamos construyendo esta obra bellísima, gracias al apoyo de muchísimas personas, y va a ser la granja de la Divina Misericordia, el rescate de la juventud del mundo del alcohol, de las drogas y de otros problemas, porque el alcohol y la droga no es lo único. No es lo único, eso son 2 semillitas nomás del mal. Seguro que sí. Quería yo, muy brevemente y muy concretamente, el término misericordia, ¿cómo lo manejan ustedes? Y qué realmente, tocando tierra, en el común de la gente, debemos interpretar con el término misericordia. Ok. En el caso particular nuestro, hay 3 conceptos básicos allí. El primero es la justicia. Dios es justo, Dios es juez, la justicia. Y la justicia tiene que ver con darle a cada quien lo que se merece. ¿Sí? Eso es justicia. El segundo término es misericordia. ¿Sí? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es justicia, ¿entiendes? Porque Dios
nos dio libre albedrío, pero tomas tu decisión, eres responsable de las decisiones que tomas. Pero a pesar de, Dios abrió un nuevo camino, Jesús. ¿Ve? Jesús dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. La palabra justificación es un término legal a través del cual alguien que era culpable mediante el pago del precio de Jesús en la cruz del Calvario ahora puede ser declarado inocente. Eso es misericordia, la misericordia de Dios. Y es lo que cada ser humano debe aprender, porque Pablo decía, seamos imitadores de Dios. Y yo creo que si hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, entonces podemos aprender mucho de Dios y realmente aplicarlo a nuestra vida diaria. Correcto. Hay gente que simplemente es juez. Correcto. Pero nunca aplica la misericordia en nada. Nunca tiene en su corazón el deseo de poder ayudar, de extender una mano. Tal como lo que está planteando acá el padre Walkelis, ¿no? Sí. En el caso particular nuestro, lo que llamamos los centros de rehabilitación, donde podemos extender una mano a tanta gente que bueno, ha sido preso de la droga o de cualquier otra situación, claro, y que le extendemos una mano amiga para que sean restaurados en gente que nadie cree. La gente que está en la cárcel, que cometieron un error en algún momento, pero ¿por qué no podemos extender una mano de misericordia así como Dios la extendió a todos nosotros, ¿no? Y que esa gente tiene la esperanza de poder ser restaurada, ser rehabilitada realmente. Es posible que, lamentablemente, la cárcel hoy día no cumple ese objetivo, sí, pero entonces tiene que haber alguien que meta la mano en ese asunto, claro. ¿Entiendes? Que podamos tener un corazón de misericordia. ¿Cómo podemos ayudar a esa gente? No podemos estar señalando, juzgando y condenando a la gente por el resto de su vida. Serían jueces. Claro, porque no vamos a ayudar a la gente con eso. Luego utilizas la misericordia para perdonar. Claro. Y sí, tenías un tercer elemento. La gracia de Dios. La gracia de Dios es el don no merecido. Es el regalo de Dios. Más allá, sí, un claro, poco más sí, de lo que... Dios te da lo que no te mereces. Sí, no te lo merecías, pero te lo voy a dar, ¿me entiendes? Te restauraste, tomaste una decisión positiva, es decir, aceptaste lo que te estoy dando. Porque la salvación es una cuestión de decisión. ¿Entiendes? Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si Dios nunca va a violentar tus puertas, no. Si tú las abres o las mantienes cerradas. Él dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí, yo los haré descansar. Entonces cuando alguien toma esa decisión, no, yo voy a aceptar la misericordia, entonces Dios viene y te da la gracia. La gracia es darte lo que no te merecías. No te lo merecías, pero Dios te lo da. ¿Entiendes? Ahora te haces acreedor de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Correcto. En Cristo Jesús. ¿Entiendes? Porque Cristo vino precisamente para bendecirnos. Cristo vino para restaurarnos al propósito original. Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, Él les dio el poder, la potestad, el derecho legal de ser hijo de Dios. Ahora nosotros, por Cristo, somos hijos de Dios. El derecho legal que perdió Adán, o al que renunció Adán, más que perdió. Claro. Adán renunció a ese derecho legal. Ahora, Cristo vino para que nosotros podamos ser restaurados a ese derecho legal. No merecíamos, correcto, ¿verdad? Todo la herencia, por decirlo así, la herencia de hijos, pero ahora en Cristo, por la gracia, lo podemos recibir. Entonces nosotros también podemos aplicar eso a nuestra vida diaria, con la gente. Hay demasiada gente que necesita una mano de misericordia. Ahora, qué interesante, tanta es la gracia de Dios que fue capaz de enviar a su propio Hijo. Bueno, amén, así es. Mira tú cómo es de fuerte el concepto. Lo que hablábamos ahora sobre la ley del amor. Fíjate, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, Dios es amor en esencia, su naturaleza. Sí, Dios no tiene amor, pues Dios es amor. Así es. En esencia. Entonces, sí, nosotros, hemos sido receptores de la gracia de Dios mismo en nuestros corazones. Bueno, hagamos que ese amor pueda brillar, que ese amor se haga sentir en las comunidades donde estamos, que podamos tener misericordia y extender una mano a tanta gente necesitada, que nosotros podamos comenzar, así como Dios creyó en nosotros, porque Dios creyó en nosotros. Claro, yo sí le enseño a la gente cuando de repente a veces caemos en ese terreno del complejo de inferioridad. Sí. Les digo, mire, Dios cree más en nosotros que nosotros mismos. Sí, estoy totalmente seguro de eso. Entonces, yo lo vivo todos los días. Todos los días vivo eso. Un poquito en la gente. Vamos a creer seguro que la gente puede ser restaurada. Seguro que sí. Y le vamos a ayudar mucho. ¿Tiene algún comentario, Walkelis? Bueno, ¿qué es la misericordia? Es un atributo de Dios. Es decir, es la esencia de Dios. Correcto. Es como el amor de Dios, que es Dios mismo. Misericordia es Dios. Es un sinónimo de Dios. Es decir, aunque nosotros no merecemos la misericordia, Dios
es misericordioso con nosotros. El Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, lava mi culpa, perdóname de todo mi delito, límpiame de todo mi pecado. Es decir, es Dios quien decide salvar al hombre. Cuando nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, es Jesús, es Dios quien decide enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Es decir, misericordia es que aunque nosotros no merezcamos el amor de Dios, Dios nos lo da gratuitamente. Vamos a pararlo allí y lo redondeamos cuando regresemos, ¿sí? Porque es que es un término tan particular que me interesa muchísimo que nuestra gente que nos ve lo tenga bien claro. Amigos, enseguida regresamos para nuestro cuarto y último segmento de Haciendo Patria.